No eran para ustedes, eran para Dios. Todo el tiempo cuando nosotros alabamos, hay veces que nosotros tenemos nuestras alabanzas preferidas, pero no son para nosotros, son para Dios. Nada más que nosotros, pues sí, ¿verdad? Somos así de coritos tranquilitos, así, alabaré, alabaré, alabaré. Y la hermana Rosa nos llevó, adoradores nivel pro, ¿no? De júbilo, de alto, ¿no? Ya estaba yo, aventando pedazos por donde quiera, miren, los tacos, no, sí, mira, ahí está uno, son pedazos que salieron por ahí, mira, ya tiene el hermano uno que cayó ya, ¿cómo se llama? Del pandero. Del pandero, estaban cayendo pedazos por un lado y para otro. Dije, es que yo también ya me estaba desbaratando, es que ni yo estoy acostumbrado. Ahí están las pruebas. Santo Dios, hermana. Ni yo ni el pandero estamos acostumbrados al nivel pro, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero pues bueno, vamos a seguirnos gozando con la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Esta vez ni bosquejo hice porque yo ya conocía este tema, ya lo habíamos visto, pero luego cuando te metes un poquito más a leer la palabra de Dios, como que vas descubriendo nuevas partes. Yo dije, caray, aquí faltaba la segunda parte, y vamos a verla hoy en Ezequiel 34. Vamos a estar revisando ese capítulo, Ezequiel 34. Vamos a empezar a leer desde el 1. Amén. Cuando lo tengan, Ezequiel 34. Amén. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada. No volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas,
y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán un buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Amén. Vamos a leer hasta ahí. Vamos a hacer una pequeña oración para que Dios siga guiando. Padre Santo, gracias Señor por esta palabra que nos has dado en esta noche. Te pido, Padre Santo, que acomodes mis ideas y que pongas tu palabra en mi boca, que mudes mi corazón en este momento para que hable el tuyo a través de mi boca, lo que tú quieres decirle a tu pueblo en esta noche y a cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros tome la parte que nos corresponde, que tú nos hablas a nuestra vida, a nuestro corazón, que estás hablando esas palabras a nuestros oídos, que seamos apercibidos si estamos equivocando el camino. Y no solo los que estamos en este lugar, Padre, te pido también por los que nos vean a través de las redes sociales, Padre, que tengas una palabra para ellos, Padre, que a través de tu Espíritu Santo les des convencimiento de un camino equivocado, si es que lo hay, Padre, y que les ratifiques el camino, si es que van en el correcto, que se los confirmes en esta noche, Señor. En este momento reprendo cualquier espíritu contrario a la voluntad de Dios en este lugar, que venga a distraer, que venga a persuadir, que venga a robar la palabra que en este momento va a ser dada de parte de Dios. Te pido, Padre, que pongas un vallado de ángeles al lugar, alrededor de esta casa de oración, y que la protejas hasta donde llegue este equipo de sonido, Padre, y a través de las redes sociales. Que no venga el enemigo y robe esta semilla, Padre Santo. En el nombre de Jesús, todo espíritu contrario a la voluntad de Dios es echado fuera. Espíritu Santo, eres el amo y Señor de este lugar. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. ¿Cómo dura poquito? Pues miren, mis hermanos, vamos a darle vuelta para atrás. Aquí Dios le está hablando a pastores, podríamos decir pastores realmente de ovejas, pero no. Aquí le está hablando a las personas que estaban al frente en Israel. ¿Cuáles eran los pastores para la gente en aquel tiempo? Los guías eran, como Moisés era un pastor, Dios le decía su voluntad a Moisés, y Moisés llevaba el pueblo y lo llevaba a todo el rebaño por donde Dios le decía que lo llevara. Los sacerdotes, los profetas, todo aquel que Dios usa para expresar al pueblo su voluntad son los pastores, porque la palabra de Dios hoy en día es el alimento de la oveja. Las ovejas somos nosotros, seres humanos. Los pastores son aquellos que Dios ha llamado para cuidar de sus ovejas. Son personas como cualquiera de nosotros, como usted, como yo.
pero tienen un ministerio. No es una profesión, no es algo de qué vivir. Es un llamado que Dios hace, que concede el honor de que una persona sea pastor de almas del Señor. Esas almas son invaluables, son valiosas. Cada uno de nosotros tenemos una. Y por esas almas son tan valiosas que el Hijo de Dios bajó del cielo para ser crucificado en esa cruz, donde no escatimó ningún sacrificio, donde derramó su sangre y sufrió tantos dolores y murió en esa cruz. Sintió la agonía de la muerte, un Dios, nuestro Creador, porque tenemos Dios Padre y Dios Hijo, pero la Biblia dice que sin el Hijo nada de lo que fue hecho. Entonces, un Dios, nuestro Creador, bajó del cielo para morir para pagar por nuestros pecados. Por eso debemos de valorar mucho el que Dios perdonó nuestros pecados. ¿Y cómo se valora? ¿Cómo demostramos nosotros que valoramos su sacrificio? Luchando contra el pecado, buscando no pecar y enseñarle al que sabe menos a que no peque. Enseñar a los demás a que no saben, a que no peque y que no ofenda a Dios. Eso nos manda el Señor. Nos llama, nos perdona, nos da ministerio. O sea, ¿en qué podemos colaborar en la obra de Dios? Pero también tenemos que ir con la experiencia, tenemos que ir enseñando al que menos sabe. Amén. Pero estos pastores que Dios le habla, dice en el 2: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Hoy en día, déjeme decirle, y la verdad no es por estar criticando al pueblo de Dios, tenemos que señalar el pecado, para que el pecado, al ser público, sea erradicado. No por atacar al pueblo de Dios, porque no todos los pastores son malos, menos en este tiempo que ha venido el Señor Jesucristo, se multiplicó en sus discípulos, y a hoy en día el Espíritu Santo está llenando a pastores, y de esa manera se multiplica el Señor. Todo el que trabaja en un ministerio y hace buenas obras, no los hace él mismo. Todo el que en Cristo hace buenas obras, las hace en el nombre del Señor. Si usted va y le da pan al hambriento, le da agua al sediento, cubre al desnudo, no diga, lo hice yo. No, lo hizo el Señor. Usted solamente está siendo enviado, y es un honor. Es un instrumento, amén, hermana Rosa. Es un instrumento de parte de Dios, porque eso es lo que quiere Dios. Amén. Dice aquí que los pastores en aquel tiempo se apacentaron a sí mismos. En aquel tiempo había sacrificios, y de los sacrificios comían los levitas. Eso era su parte, de acuerdo a Dios. La heredad de Dios hacia los levitas era lo que le ofrendaban a él, y de ahí comían los levitas, del grano, de la carne, de lo que Dios disponía que podían agarrar de los sacrificios. Amén. Amén. Entonces, hoy en día que aplican muchas religiones, dicen que no es religión, pero lo es. Aplican el famoso diezmo. Eso es apacentarse a sí mismo. ¿Por qué digo religión? Se le llama religión
a algo que no es sincero, pero lo hace como un medio de llevar a cabo su religión. Dale de comer al hambriento y usted no quiere ir, no le quiere dar, pero va y lo hace, nomás porque me manda, y lo da sin el corazón, o sea, lo da a fuerzas, nomás porque esa es una ordenanza de la religión. Eso es la religión, hacer las cosas pero no las está haciendo de corazón. Eso es religión, es a fuerzas. ¿Quieres estar en tal religión? Tienes que hacer esto. ¿Quieres ser perdonado? Tienes que ir tincado de aquí a allá. ¿Quieres ser perdonado? Tienes que ir a calle por calle a predicar la palabra de Dios. ¿Y ahí vas? ¿Lo sientes? No. Pero tu religión te lo manda. Y si quieres pertenecer a esa religión, lo tienes que hacer. Obligado. ¿Qué pasa con los diezmos? Que si el líder exige diezmos indefectiblemente, o sea, a fuerzas, forzado, por obligación, ya es religión. Porque si no lo das, estás mal. Entonces, si estás mal, ya no puedes tú tener ningún ministerio, porque estás desobedeciendo lo que la doctrina de tu religión te está pidiendo. Entonces, muchas veces, hoy en día, se oye la palabra vivir por fe. Y ya el que va a vivir por fe, va a vivir de lo que entre del pueblo cristiano, no al alfolí, porque era bodega de alimentos, no, lo que entre al arca, dineros. El que se dice, Dios me ha llamado a vivir por fe, o sea, que si era albañil, ya no voy a ser albañil, voy a predicar la palabra, voy a ir de iglesia en iglesia dando el mensaje que Dios me ha dado, y me van a dar ofrendas, y de ahí voy a vivir. Voy a hacer una congregación, voy a juntar unas 10 familias, me tienen que dar el diezmo, y de ahí voy a vivir. ¿Por qué? Porque voy a vivir por fe. Y eso no es vivir por fe, eso es vivir por religión. ¿Por qué? Porque vas a vivir del diezmo, no de lo que Dios te dé. Ya tienes asegurado, tienes tantas familias, predícales que el que no diezme va a robar a Dios y va a saber que tienen que soltar. ¿Por qué? Porque los haces culpable de robo, y luego de robo a Dios. Eso es vivir de la engordada. Eso es religión. Hoy en día, el albañil, el mecánico, es más, el mejor ejemplo no puedo encontrar aquí en el Golfo de Santa Clara, el pescador. ¿Saben que un pescador vive más por fe que un pastor? Amén. Porque el pescador tiene que ir, cargar 3 o 5 mil pesos de gasolina, lanzarse al mar, quién sabe cuánto va a recorrer. ¿Usted cree que tiene los pescaditos ahí amarrados? No. ¿Que tiene seguridad de que se va a regresar? No, muchos de esos pescadores se regresan, nomás fueron a tirar la gasolina, se regresan sin nada. Hay pescadores que allá duermen varios días hasta que no agarran, se regresan, cargan hielo en sus embarcaciones, porque si agarran poquito no se pueden venir, porque pues no ha salido para completar la gasolina. Ahí con el hielito que traemos vamos a ir almacenando. Ellos viven por fe. No saben cómo les va a ir, pero dicen, Padre Santo, ayúdame. Porque déjenme decirle que un pescador a la nada no es muy religioso. A la nada no sabe de santificarse, pero sí toman en cuenta a Dios. Señor. Viven por fe. ¿Por qué por fe? Porque no tienen nada seguro. Y hoy en día el pastor de la iglesia ya no vive por fe. Pues ya más o menos saben cuánto entra en una iglesia. Y si poquita ayuda les hace falta, pues el concilio,
o el ministerio les impone un sueldo. Porque ese es otro error. El pastor como empleado de la iglesia. Pero esa es otra historia. Dice, miren, dice en el 3, en el 2 dice: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacientas las ovejas. Hay muchas personas, hay pastores. Si se identifica, corríjase, hermano pastor. Pero hay pastores que ya no predican. Ese es el alimento de nosotros, la palabra de Dios. La oveja espiritual se alimenta de la palabra de Dios. Y hay pastores que ya predica la diaconisa malamente, predica el hermano fulano, el hermano sutano, el hermano perengano, e invita de otros lados a que prediquen en su iglesia. Total de que ya no da ese pastor alimento a las ovejas. No se pone en contacto con Dios a ver qué Dios quiere dar, palabra, qué alimento le está haciendo falta a sus ovejas. Dice ahí también que no fortaleció, dice en el 4, no fortaleciste las débiles. No se pone en contacto el pastor para decir: a tal oveja anda débil, le hace falta una bellodecta espiritual. Le hace falta que le des esta palabra, porque ¿sabes qué? Que trae un problema sentimental. ¿Sabes qué? Trae un problema económico. ¿Sabes qué? Trae un problema que no lo deja trabajar. Trae un problema con sus hijos. Dale esta palabra. Pero si el pastor no se pone en contacto con Dios, ¿cómo le va a dar ese alimento que necesita la oveja? Adivino, no es el pastor. No. Malamente que lo fuera. Entonces tiene que ponerse en contacto con Dios para que Dios le dé qué palabra necesita aquella persona. Y estos errores, una vez una hermana me dijo: cuando Dios te permite ver errores, que algunas cosas que estoy diciendo no las he visto, me las pone Dios. Pero una ocasión sí vi algo y me dijo una hermana, dijo: cuando Dios te permite ver un error en tu hermano es para que tú no lo cometas. Entonces nosotros pudiéramos aquí decir: sí, el pastor de tal iglesia no hace esto, el pastor de tal iglesia no hace aquello, no se somete a Dios. Es muy fácil, pero no se trata de membretar pastores de diferentes iglesias. No se trata de mencionar nombres, que la verdad los ignoro. Lo que aquí hablo es de parte de Dios, no de parte mía. No estoy platicando chismes, sino que es la palabra, porque nosotros debemos de enterarnos cuál es la voluntad de Dios. Incluso cuando nosotros queremos acercarnos a una congregación en un cambio de domicilio o X causa, nosotros también tenemos que analizar quién va a ser nuestro pastor. La palabra de Dios dice que hay lobos vestidos de ovejas, que va a haber falsos profetas. Entonces nosotros tenemos que fijarnos en lo que dijo Jesús: por sus frutos los conoceréis. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que juzgar. Muchos dicen: no, dijo Pablo, no juzguéis nada ahorita. No puedes juzgar. No puedes juzgar tú que haces lo mismo. Yo no puedo juzgar a un borracho si yo ando igual. No, pero sí tenemos que juzgar, sopesar lo bueno y lo malo. Si yo veo que lo que me están enseñando no va de acuerdo a la palabra de Dios, pues yo no puedo estar en esa iglesia, porque ni van a aprender de mí, ni van a aprender del que está ahí. Va a ser una peleadera continua, ¿no? Entonces, otra, dice: no fortaleciste las débiles, ni curaste las enfermas. Fíjese todo lo que tiene que hacer un pastor.
fortalecer la débil, curar la enferma, vendar la perniquebrada. Dice, es imposible, dijo el Señor, que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por el quien vienen. Quiere decir que va a haber ovejas heridas, que cayeron, que tropezaron. Cuando a mí me habla la palabra de Dios de una perniquebrada, es de alguien que fue herido allá afuera, que ya no viene entero, porque a todos nos revuelca el mundo. Pero perniquebrada es una herida en el alma muy fuerte, una herida que se puede llevar por muchos años. Y se tiene que sanar ese hueso, tiene que soldar, tiene que sellar de nuevo, tiene que pegar, para que esa oveja pueda caminar y pueda correr sin problemas, ¿verdad? Tiene que ser vendada. No nada más es, cuando es un raspón, pues un curita y ahí una curación leve. Pero ya cuando dice perniquebrada, es de que ya ahí ya el huesito ya resintió. Es una herida seria que puede hacer renquear toda la vida a una oveja. Entonces esa oveja no está bien. Y tiene que estar bien. Una oveja perfecta. Y tenemos que irnos revitalizando hasta que lleguen una de dos, la venida de Cristo, o que nosotros partamos con el Señor, ¿verdad? Que nos llegue nuestra hora de morir. Dice otra, no volviste al redil la descarriada. La descarriada, fíjense que la descarriada es un problema más serio. Alguno que me escuche va a decir, sí, como el hermano Rico, santo. La oveja descarriada. La oveja descarriada viene siendo una oveja más rebelde, confundida, que no hace caso del pastor, que no entiende razón, y aunque le pongan las escrituras enfrente, no las entiende, y aún así hay que batallar con esa oveja. Y como nosotros no podemos dar convencimiento, sino el Espíritu Santo, ahí toca ayunar y orar por esa oveja, para que Dios, si el pastor, el hermano, la hermana tienen razón y esa persona está equivocada, Dios le tiene que abrir el entendimiento. Con el ayuno y con la oración de estos representantes de nuestro Señor Jesucristo, la oveja descarriada tiene que volver en sí, despabilarse y, caray, ¿qué ando haciendo? Eso es la oveja descarriada que anda por fuera. Se fue, agarró monte, agarró cerro. Y tienen que orar para que el Espíritu Santo le dé convencimiento y pueda entender, porque nosotros no podemos hacer entender a nadie. Dice, ni buscasteis la perdida. La descarriada usted la ve, la perdida no. La perdida usted voltea a ver para el monte y no la ve en ningún lado. Hay que caminarle a ver si detrás de aquel monte está, de aquel cerro, a ver si adentro de aquel valle. Hay que buscarlas. La oveja perdida es esa que se le tiró a perder. Esa que no es la que usted va y visita, ¿cuándo vamos? No, esa la está viendo en la oveja descarriada, no quiere. ¿Cuándo va el servicio? No quiere. ¿Cuándo va el servicio? No quiere. No, la oveja perdida es la que se le tiró a perder, que esa ya no la encuentra, llega a su casa, va a su trabajo, lo visita, lo procura con las amistades y no la encuentra en ningún lado. Esa es la oveja perdida. Se esconde, ande. Se esconde, está perdida. Perdida de mente, perdida físicamente, perdida espiritualmente, y tenemos que buscarla. Ese tipo de pastores quiere el Señor, y muchas veces nosotros, aunque no seamos pastores, fungimos como pastores, porque nos tenemos que preocupar por nuestro hermano. Cuando el Señor Jesús dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, si usted no se quiere perder, ¿cómo va a dejar que se pierda a su hermano? ¿No lo ama igual que a usted mismo? ¿Verdad? Entonces hay que buscar a la oveja perdida.
con nosotros como hermanos hay que seguir terqueándole a ese familiar, ese amigo, esa amiga que no quiere venir a los servicios. Hay que seguir como, ¿cómo se dice? Como cuchillito de palo, ¿cómo se dice? Como asadoncito, asaz y sas. Pero fíjense, dice, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. ¿Sí saben lo que es enseñorearse? Así como le dijo el Señor a Adán que se iba a enseñorear de Eva. Se convirtió en el jefe de ellas, se enseñoreó, agarró autoridad, y a mí me van a hacer caso porque soy el pastor. Oiga, pastor, pero que eso no está bien. Ya dije, y aquí el que manda soy yo. Amén. Se enseñorearon, pero como dicen, disfrutaron la lana, disfrutaron la carne, pero no se molestan en darle alimento. Muchas veces llegan y ya las ovejas ya vienen gorditas del campo y venga, te le toca. Porque aquí lo que está hablando es de que le quita la lana y se come la carne. Esos son malos pastores. Porque cuando empezamos dijo, Jehová está contra los pastores. Dice, y andan errantes por falta de pastor. O sea, el pastor por allá sentado, acostándose, comiendo, se está comiendo a una, ya le vale dónde anden las demás. Si andan bien, si andan mal, si anda el coyote cerca, si alguna se anda queriendo desbarrancar y al caer se va a quedar pierniquebrada también. Si se le van a asustar. Porque sí es cierto, en el cristianismo las que van entrando y apenas y con el gozo de que aceptaron al Señor y llegan con gozo y todo, y en cuanto sienten que les apretó ahí, que les sale el lobo, que les sale el león rugiente, las espanta y tiran. Hombre, si el hombre estaba mejor. En cuanto fui cristiano, me corrieron del trabajo, me enfermé, me pasó quién sabe cuánto, ahí nos vemos. Se asustaron, se perdieron, andan errantes por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo. Y el pastor aquí, a lo que dicen, estaba degollando a la gordita, quitándole la pielecita, ¿verdad? Y no nada más es el tema de los pastores, falta, para si piensan que nada más voy a estar echando a los pastores. No. Dice, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. O sea, un reguero por el monte de ovejas, todas separadas, todas dispersadas. Hay varias ovejas, o habemos varias ovejas dispersadas por falta de un pastor, de alguien que venga de parte de Dios y aclare la verdad. Ahorita ya traía el tema yo desde hace días, masticando. Estos temas salen en la lectura de la palabra, pero pues ya este es Ezequiel, Lamentaciones, Daniel, y yo seguía adelante, pero esta palabra quedó ahí. Y este tema ya me lo habían dado, incluso lo habían explicado en el instituto bíblico que cursamos. Y hablaron también de cómo no debe de ser cómo debe de ser un pastor. Entonces dice, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscare, ni quien preguntase por ellas. No se me distraigan. Y quien buscase, ni quien preguntase por ellas. Ojo, ¿quién preguntase por ellas? ¿Cuántas veces no tenemos amistades que le estamos invitando al servicio y de repente dejamos de preguntar por ellas? Ya no nos acordamos. Como ya tiene como 3 meses que no viene. Oye, el hermano fulano, ¿crees que no me acordaba de él? O sea, sucede. Tenemos que tener cuidado porque Satanás es lo que quiere, que unos nos olvidemos de otros. ¿Por qué? Pues allá los tiene seguritos. Nosotros necesitamos un poquito
necesitamos un poquito estar atentos a lo que sucede con nuestros hermanos. Y aquí dice: por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Fíjense, está molesto el Señor. No le gusta que los pastores sean desatentos con las ovejas. No le gusta que los pastores no alimenten a las ovejas, las curen, las traten bien, las cuiden, las tengan en el redil. Cuando estaba en la oración hace ratito en la alabanza, estaba meditando en la palabra de Dios y me estaba mostrando que hay rediles parecidos, encimados unos sobre otros. No sé si han visto, en Estados Unidos se le dice freeway, como la carretera libre, pero hay unos que le llaman como espaguetis, de que están las carreteras encimadas, una pasa por debajo, otra cruza por encima, otra cruza más arriba, una entra por aquí y le da vuelta para acá, otra viene de allá y entra aquí arriba y le da vuelta para atrás, otra entra por aquel lado y sale allá, como en forma de X. Entonces es un reguerete ahí, y muchas veces el camino de Dios parece un espagueti. ¿Saben por qué? Porque está redil sobre redil, solamente uno es el de Jesús. El camino recto es de Jesús, y tiene en ese camino, aquí en la palabra de Dios nosotros vemos qué es lo que Dios quiere que hagamos, cuál es su perfecta voluntad. Pero hoy en día hay diferentes doctrinas que el camino de Cristo nomás lo pasan por encima. La base de su camino es Cristo. Hacen 2, 3 cosas a la pasada por el camino de Cristo, hacen 2, 3 cosas permitidas por el Señor, pero antes de llegar a ese camino y después de ese camino, ya ellos ya pusieron cosas que no corresponden al camino de Cristo. Y hay varios caminos que solamente cruzan el camino de Cristo, y esos caminos son liderados por ciertos pastores. El camino de Cristo es uno, pero atraviesa otro. Solo Cristo salva, pero ya te puso diezmo, ya te puso pastoras. El camino de Cristo salva, pero ya te puso hombres que no respetan a Cristo en su vida, que no tienen ni siquiera respeto por el púlpito. Hombres predicando con sombreros, con cachuchas. ¿La base es Cristo de su camino? Sí, pero nomás lo cruzan. Eso me estaba mostrando el Señor cuando estaba yo en la alabanza. Cuando le decía: Señor, muéstrame tu palabra para yo poderla expresar. Pero ¿saben qué? También cabe mencionar esto. Lo que yo estoy mencionando no es con el afán de estarle tirando a las personas. Ojo aquí, no es por estarle tirando a los siervos que ya están sirviéndole al Señor, que están intentando servirle al Señor de la mejor manera, con un corazón dispuesto. La palabra que yo estoy hablando hoy es para que nosotros nos corrijamos. El que escuche hasta donde llegue el equipo de sonido, el hermano pastor que vea este mensaje a través de las redes sociales mañana o pasado, cuando se digne abrir este video, sea confrontado con la palabra y que se alinee. Que se alineen. Yo sé que todo lo que ellos conocen está con base en la palabra de Dios, pero les falta. Y yo no digo que yo tenga toda la voluntad de Dios, la perfecta voluntad de Dios ya me la tenga yo aprendida. También voy en crecimiento.
Donde a mí me falla, posiblemente ellos ya lo tienen resuelto. Pero donde a ellos les falla, pues ya a mí me lo resolvió el Señor. Lo del diezmo es mentira, porque estamos en la gracia. Lo de las pastoras es mentira, porque la mujer no puede poner dominio sobre el hombre. Y es cuestión de corregir. Me dio gusto hablar con personas que ya son nombradas pastoras, que me dijeron: yo no soy pastora ni me siento cómoda que me lo digan, porque la palabra de Dios dice que yo no puedo ser pastora. Y esas son personas sinceras, personas que en realidad quieren la voluntad de Dios y no perseguir un sueño. Hay que leer la voluntad de Dios y no ser parte de ese espagueti en la carretera, en el camino de Cristo. Hay que encontrar el camino de Cristo, y si lo vamos cruzando y conocemos su verdad y vemos que más adelante algo ya no casó, regrese al camino de Cristo. Todo lo que le enseñen sus líderes religiosos, investíguelo por usted mismo, porque usted es el primer responsable de su alma. Amén. No se quede con la duda. Pero bueno, vamos a leer ahora aquí en el 17. Fíjense bien. Hubo malos pastores, personas que solamente vivieron del rebaño, de la carne, el beneficio económico. Hoy en día también hay pastores que equivocadamente, es más, he llegado a pensar que hay pastores ateos, que ni siquiera creen en Dios, pero como saben que en el pueblo cristiano se mueve el dinero, se mueve el billete, van y fingen ser líderes. ¿Por qué? Aprovechándose de su labia, aprovechándose de la habilidad que tienen en su lengua para sacar dinero. He llegado a pensar que hay gente sin temor de Dios. Y no los digo que en pecado, no. Es que en el mundo de Cristo se mueve mucho billete. Porque los gobiernos con el 15% se mantienen y hacen carreteras, pavimentan, hacen escuelas, hacen hospitales y todavía mantienen ejército, políticos, doctores, maestros, con el 15% del salario de todo ciudadano. Imagínense el 10% más las ofrendas, más las primicias. ¿Cuánto dinero no se mueve en las iglesias? Por eso hay mucho pastor mal motivado. Es más, hay gente que ni siquiera está preparado para un ministerio, pero como no le ha funcionado nada allá afuera, ya quieren un ministerio. Voy a vivir por fe. ¿Por qué? ¿Cuál por fe? No la estás haciendo en el mundo de afuera. Ya quieres ir a ver, a vivir de la oveja engordada, a ponerte la lana. Porque ¿sabe qué pasa con las personas que quieren vivir por fe pero no tienen llamado real de Dios? Son las que vienen a abusar del pueblo, a vivir del pueblo, pero no alimentan al pueblo. Porque si se están muriendo de hambre espiritualmente, ellos ¿cómo van a ayudar a alguien? ¿Qué pan le van a dar si no tienen ni para ellos? Entonces hay que quitar el dinero, los dineros de las obras de Dios, porque están sirviendo de piedra de tropiezo. La verdad que servir a Dios es sacrificio, y hay personas que nada más quieren venir a cumplir sueños a los ministerios. Nada más quieren venir a encorbatarse y que los vean en la parte más alta de las iglesias. Mírenme, soy líder. Mírenme, soy pastor. Cuando en realidad es otra. No debemos de tener vanidad. Cuando nosotros tenemos vanidad, Dios luego nos descalifica. Pero ahorita lo que quiero leerles es ahora, vamos con las ovejas. Porque si hay pastores que equivocan el camino de las ovejas, por ejemplo ahorita, un punto muy importante que lo estábamos comentando con la hermana en la mañana. Estamos en Navidad, 25 de diciembre, cena de Navidad. Creo que es que 24, yo no entiendo eso, de 24
Nochebuena y al día siguiente en la mañana Navidad. El 24 para 25, pero en el mundo el 25 normalmente abren regalos. Que es lo que Ok, entonces, pero el 24 es el mero bueno. Ok, entonces, según festejan Navidad, pero nosotros, los cristianos, número uno, no debemos de tener un arbolito, mucho menos en la iglesia, porque eso es idolatría. A ver, de pasadita, a ver, ahorita vuelvo a Ezequiel 34:17. De pasadita voy a leer Jeremías 10, de pasadita. Jeremías 10 como en el 3. Dice, en el 3 dice, fíjense aquí lo que dice Jeremías capítulo 10, versículo 3, no necesita buscarlo. Dice, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque leño del bosque cortaron. ¿Qué es el arbolito de Navidad? No es un leño, una rama. Amén. A ver, dice, vamos bien. Porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. El buril es como el cincelito que va dándole figura a las imágenes. 4. Con plata y oro lo adornaron. ¿Qué llevan los arbolitos de Navidad? Son adornos, ¿o no? Amén. Ok. Con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. ¿Qué le ponen abajo a los arbolitos de Navidad? Una cruz. Madera y con clavos, para que no se caiga la rama. Que no es lo mismo. Aquí el Señor está hablando de la idolatría. Dice el 5, derechos están como palmeras. No, casi dijo como una rama de árbol seco ahí. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal ni para hacer bien tienen poder. Porque muchos le tienen miedo también a la imagen esa de la Santa Muerte. Que Dios la reprenda. Entonces, esos arbolitos vienen siendo lo mismo que idolatría. Porque cuando lo ponen, ya lo ponen en representación. Fíjense. Hoy es más famoso Santa Claus en estas fechas que Jesucristo. Y tienen razón. Porque estas fechas son de Santa Claus, no de Jesucristo. Porque Jesucristo no nació el 25 de diciembre. Yo lo había preguntado a líderes grandes y dijeron, no, mentira, sí, no. Él nació por allá entre abril y marzo y abril, por ahí esas. Y luego instituyeron la Navidad por allá en el año 700 y fracción, donde calcularon más o menos cuándo nació Jesús, pero la fecha la escogieron, ¿cómo se dice? Arbitrariamente, porque les dio la gana. ¿Por qué? Le explico. Antes había, según mis investigaciones de la historia, había un dios sirio que se llamaba el Sol Invicto y se festejaba el 25 de diciembre. Lo que hizo esta gente fue que para meter el cristianismo en la época por allá de Constantino, le hicieron creer, porque Constantino era romano, y los romanos alababan al dios sirio, el dios invicto. Entonces lo que hicieron es decirles que Jesucristo, como había nacido, era la luz del mundo. Pues él era el sol invicto. Entonces hagan de cuenta que nada más quisieron como engañarlos. ¿Tú crees en el sol invicto? Sí, déjate lo presento, se llama Jesucristo. ¿Tú festejas el sol invicto el 25 de diciembre? Sí. Entonces puedes festejar el nacimiento de Jesucristo el 25 de diciembre porque son el mismo. De veras, sí. Yo quiero aceptar a Jesucristo. Yo quiero ser cristiano. Ok. Y comienzan a festejar la Navidad. Ojo, Jesucristo nos dijo que conmemoráramos su muerte. Toma este pan y toma este vino. Jamás dijo que conmemoráramos su nacimiento. Ahora, como los pastores como los ángeles le dijeron a los pastores, ¿verdad? Que se alegraran y por lo que había el acontecimiento. Entonces sí nos podemos alegrar que vino Jesucristo. ¿Cómo no? Pero el 25 de diciembre no nació Jesucristo. ¿Quiere reunirse con la familia a darle gracias a Dios por la unión familiar?
por lo que Dios le ha dado ese año, puede hacerlo. Puede ser nuestro día de acción de gracias, no hay problema. Pero Santa Claus, duendes, venados y arbolitos de Navidad, no. Y si no son permitidos para un cristiano en su casa, menos en la iglesia. Y me sorprende bastante que quien dice que tiene años en el ministerio, añales en el cristianismo, no se haya dado cuenta de que eso no está bien. La historia del árbol. Había una cultura y un alemán por ahí vio que había un árbol de Thor, era de los dioses de Odín, y allá tenían un árbol parecido de la familia de los cedros. Tenían el árbol, y como tenían ellos la creencia en ese árbol de Thor, él también cortó el de él y dijo: pero este es de mi Dios. Nada más tengan el árbol, pero no es de Thor, es de Dios. Y ya el árbol ya simboliza el árbol de la vida, del conocimiento del bien y el mal, de donde comió Adán y Eva, y las esferas creo que son la manzana, el pecado. O sea, es un montón de cosas antibíblicas. Y lo peor no es que la gente que no conoce de la palabra de Dios lo haga, sino que lo haga el pueblo de Dios. Y el problema no es que lo haga la oveja, sino que se lo enseñe su pastor. Ese que debe decirle: esto ofende a Dios, también se pone su gorrito y vamos a hacer posada. O sea, ¿sí me entiende? No debe de ser así. No debe de ser así. Por cualquier otra cosa, pero no. Porque poner un arbolito a reinar en la sala de nuestro hogar, el lugar más importante donde se reciben las visitas, es lo mismo que idolatría. Es lo mismo. Entonces nosotros no podemos estar haciendo eso. Entonces estábamos en Ezequiel capítulo 34 y íbamos a leer el 17. Ok. Fíjense bien. ¿Cuántas ovejas hay aquí? 3. Amén. 4. ¿Cuántos somos? 4. Amén. Miren. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías. Fíjense bien, las ovejas. Ya hablamos de los pastores, ¿verdad? Amén. Ya nos gozamos. Ahora le hay que echarle al pastor. Espérense, seguimos nosotros. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo juzgo entre oveja y oveja. Juzgo entre oveja y oveja. Muy bonito hablar de los pastores. Como aquí nadie es pastor, pues echémosle. ¿Por qué no trabajan bien? Nomás están aprovechándose de las ovejas. No, también hay ovejas que se portan mal. Dice: he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Fíjense bien lo que dice. Aquí está preguntando el Señor: ¿os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbáis además con vuestros pies las que quedan? Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Ahí me detengo. Fíjense bien, hollado. Haga de cuenta que está comiendo el pasto la oveja, pero ya se llenó y ve que viene la otra, se lo desbarata y se va. Llega a donde hay agua cristalina, agua bonita, agua limpia. Llega la oveja y toma agua, a gusto, se hace su seno, no puede tomar más, quedó a gusto. Pero ve que viene la otra, le hace un batidero. Y ustedes, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos batidero en el agua? Sale el lodo, ¿no? Se levanta, te riegue el lodo, se levanta, se revuelve toda el agua. Y la otra tiene sed, pues ya que ahí de lo que puede, correrle poquito, ¿no? Hasta sacate seco que por ahí estaba en la orilla, se lo echó ahí y a tomar a como se puede. De eso habla el Señor.
cómo entre las mismas ovejas hay egoísmos. Por ejemplo, me imagino yo situaciones como en los ministerios, que esté, como decir, en el grupo de alabanza. Yo quiero tocar teclado. Bueno, a ver, vamos a ti. Y luego llega otro por allá. Yo quiero la guitarra. Déjate enseño. Comienza el maestro allá y tú ti. A mí me gusta más la guitarra. O sea, ahí vas para allá. O sea, no estás a gusto en ningún lado. O sea, querías el teclado, pero como ya viste que al otro le están poniendo atención y a ti no. No, yo mejor quiero guitarra. Ahí vas para allá. Bueno, tú el teclado. Ya llega otro a la batería y tal vez que le estás sonando. Ya está la guitarra y están enseñando al otro y como que ya te sentiste cómodo. No, yo mejor quiero la batería. Y ahí anda la ovejita nomás dando guerra. Muchas veces nosotros como ovejas tenemos que cuidar qué traemos en el corazón. Porque muchas veces no, es más, estas ovejas llegan, coman y enturben. Hay unas que ni comen ni dejan comer. Oiga, hermano fulano, le toca predicar. No, es que yo no sé, yo de eso ahí. Pero ponen al otro. Mejor hubiera predicado el pastor. Qué aburrido, hasta yo lo hubiera podido hacer. O sea, ¿sí me entienden? Hay personas, hay hermanos que la verdad no ayudan, pero como desacomodan. Ese tipo de ovejas. Y hablando de las ovejas que tienen malos sentimientos unas con otras, que ya no sabes si es oveja o es cabrito, o es cabrito grande. Porque dice aquí también de los ¿cómo se llaman los grandes? Machos cabríos, no crean que una mala palabra. Machos cabríos, machos, carneros y machos cabríos. El macho cabrío, ¿cómo se imagina usted que son los más fuertes, robustos, fuertes, valientes, pero que nomás andan viendo a ver a quién molestan? No ayudan, pero ¿cómo desacomodan? ¿Cómo desacomodan? Entonces, no, y la palabra de Dios es para acomodarla a nosotros mismos, No, la palabra de Dios no es